Bienvenidos a todos. Gracias por escuchar y por ver otro capítulo de The Outliers by Freedom Capital. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Andrés, que forma parte de una startup muy interesante chilena que se llama Sticta Biologicals. Encantados de platicar contigo, Andrés, de veras muy emocionados de escuchar avances y de poder ayudarlos a ustedes, pues comunicarle al mercado en general cómo han ido avanzando. Pero antes que nada, pues me encantaría para los que no te conozcan que nos platiques un poco de ti y otro poco inclusive del equipo, entender un poco quién es Sticta Ujú. Biologicals. Primero que nada, agradecerle a usted el interés en Sticta, en lo que hacemos. Bueno, Sticta es una empresa de biotecnología fundada hace un poco menos de 3 años en Santiago de Chile, y nuestro objetivo como compañía es hacer disrupción en food y agricultura a través del uso de una herramienta tecnológica que está haciéndose cada vez más accesible al mercado de food y agricultura, que se llama fermentación de precisión. Entonces, básicamente es transformar un microorganismo en una factoría de compuestos claves para la industria de alimentos y agricultura. Y bueno, yo soy de formación ingeniero agrónomo, estudié en la Universidad Católica aquí en Chile y luego hice un MBA también en la misma universidad, y desde que salí de la universidad siempre tuve este bichito, esta necesidad de hacer mi propia empresa, ¿no? Entonces me creí el cuento desde un principio porque vi a mi madre siempre hacerlo. Ella fue emprendedora por necesidad desde muy chico. Desde que salí de la universidad emprendimos un proyecto en los primeros años del 2000 que terminó por venderse a una gran empresa multinacional relacionada a crop protection, y fuimos socios de ellos por mucho tiempo. Y a través de esa sociedad fue donde yo generé una plataforma de desarrollo de productos y producción para el mundo biológico. Pero fue casi al final de ese periodo de relación con este socio de protección de cultivo, que es, creo, la más grande del mundo hoy día, que por necesidad tuvimos que ir a buscar al mercado el desarrollo de un factor de crecimiento para plantas que de origen natural que no existía. Contacté a mi socio actual en Sticta, que era profesor de la Universidad Católica, y él, Eduardo Agosín, estuvo estudiando en Europa todo este tema de la fermentación de precisión desde su comienzo con el padre de la fermentación de precisión, y trajo todo este conocimiento a Chile. Entonces ahí fue cuando yo vi la oportunidad de traer fermentación de precisión al mundo agro y al alimento. Y eso coincidió, por suerte o casualidad de la vida, con un contacto que yo tenía en Israel de un ejecutivo que había trabajado en la empresa de protección de cultivo, y que hoy día en ese momento, perdón, estaba trabajando en una empresa líder en el mundo de carne cultivada. Y la carne cultivada es una célula animal de la que se extrae del animal a través de una biopsia y se pone en un bioreactor, y hace que en un medio cultivo hace que esta célula crezca y se pueda producir carne sin la necesidad de un animal. Y estaba buscando más bien este contacto en Israel, una empresa que pudiese desarrollar estos factores, pero a costo food, no costo farma. Y ahí fue cuando le ofrecí a Eduardo crear Sticta. Uno de los retos que entendemos grandes para tema de emprendimiento científico es justamente esta dualidad de conocimiento que se requiere, ¿no? Sí, El tener ese know-how del mercado, pero por otro lado la parte científica, que es la que trae Eduardo. Y sí, entonces, complicado que una persona traiga ambos conocimientos, pero también, aunque cada quien traiga su propio know-how, sus propias redes y tal, de todos modos, también complicado ponerlos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de sí. equipo para ustedes? ¿Dónde han estado los retos? ¿Qué ha sido lo fácil? ¿Qué ha sido lo difícil para hacer que el equipo de Sticta pueda operar como una unidad, ¿no? Claramente esto es muy complejo. O sea, hay una complejidad en sí en emprender un proyecto, porque necesitas capital, necesitas que tu idea tenga espacio, gane terreno, y todo eso son desafíos diarios. Y por ahí había alguien que decía que esto de ser emprendedor es un desafío completo para la psiqui, para tu capacidad de cuestionarte, porque todos los días te cuestionas de diferentes cosas, ¿ah? Si vas por el buen camino, si no,
pero está la persistencia y creo que eso es básicamente es una cualidad o un must, una necesidad de cualquier emprendedor es ser persistente en lo que él cree. Pero esa persistencia no puede surgir sin un filtro, sin una capacidad de entender, de tener los pies en el suelo y entender que tienes posibilidad de ganarle al desafío, digamos, de llegar al mercado, de crear demanda. ¿No? Entonces, ambas cosas, la persistencia y el desafío con un criterio realista, son muy importantes. Pero cuando se habla de un emprendimiento en biotech, la cosa cambia, porque lógicamente la experiencia pesa mucho y lógicamente la necesidad de CAPEX, de inversión en equipo, no solamente recursos humanos, sino que equipos para poder tú avanzar en tu desarrollo, son carísimos. Entonces, muchas de estas startups generalmente surgen de las universidades, de la mano de algún spin-off de la universidad o de algún científico que se une, como en nuestro caso, con algún emprendedor o empresario con conocimiento del mercado. Entonces, me ha pasado que al emprender en biotech, siendo yo agrónomo de formación, pero soy un agrónomo con un major en business, entonces yo soy un agrónomo de negocio, digamos. Básicamente, el mundo del negocio en empresas de biotech es algo que es muy distante un mundo del otro, ¿no? Entonces tú tienes a los científicos por un lado y a la gente de los negocios por otro, y hay muy poca comunicación entre estos dos mundos. El idioma es complejo para ambos y los incentivos son muy diferentes. Entonces, es muy complejo que esto pase, que un científico se una con una persona de negocio y logre desarrollar algo. Por ejemplo, en Argentina, que tenemos un socio que tiene la planta de fermentación de precisión más grande de Latinoamérica, con la cual estamos escalando, y que también tiene capacidad de R&D. Entonces, hoy día, además de los 12 científicos que tiene Sticta, contamos con otros 30 científicos con todas las capacidades para nosotros poder avanzar. En este negocio tú necesitas mucha capacidad de colaboración sin perder valor, digamos, y ahí está el Exacto. desafío. Entonces, hay mucho requerimiento en la parte legal, por los contratos, hay mucho requerimiento y tiempo. Los desarrollos científicos tienen costos y riesgos inherentes al desarrollo, que son muy diferentes a otros proyectos, porque estás innovando, estás sacando patentes y eso tiene un riesgo en sí. Entonces los tiempos no necesariamente se dan según la planificación, entonces tienes que de alguna manera asumir todos esos imprevistos dentro de tu planificación. Oye, y en etapa temprana, por cómo está compuesto el mercado de América Latina sobre todo, esas conversaciones difíciles que normalmente se tienen que tener para el levantamiento de capital, para entender cómo repartimos el equity, porque hay una cultura y hay una costumbre y hay mucha gente que está involucrada en tema pues, de desarrollo de plataformas digitales, entonces ya entienden un poco los tiempos y las implicaciones y tal. Pero cuando estás hablando de imprimir carne, pues es otra cosa, ¿no? Pues eso ¿cómo lo han manejado ustedes? Bueno, hoy día nosotros estamos en la punta de la ola en el mundo como compañía biotecnológica, y lo que hacemos nosotros es el cuello de botella, digamos, el bottleneck de la industria de la carne curtida. Pero como tú bien dices, el desafío es poder convencer a una empresa de inversión, un venture capital, un family office o lo que sea, en invertir en una startup que además le está vendiendo a otra startup, porque la carne cultivada todavía sigue siendo un mercado en desarrollo, todavía no llega a concretarse, así como la carne cultivada, que hay gente que le llama cell-based, porque su origen es de células animales. La otra proteína alternativa, que es la plant-based o la carne o proteína vegetal, digamos, esas empresas hoy día tienen, creo que cerca del 2% del market share del mercado de la proteína convencional. Hoy día tiene un valor de cerca de 1,2 trillions y que se espera va a seguir creciendo hacia adelante. Entonces el punto está en cómo tú de verdad te metes en esto, porque hay una necesidad no solamente relacionada al tema climático. Hoy día la carne convencional, especialmente el ganado,
representa un 15% de la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces, hay una necesidad de cambiar nuestro modelo productivo pensando en el futuro, porque si no, no se va a llegar a los desafíos que se ha puesto el mundo respecto a los cambios climáticos. Y por otro lado, y más importante que eso, creo yo, es el aumento en la demanda de carne, porque se piensa que la demanda de carne va a seguir creciendo del orden del 3-4% anual para llegar al 2040 a 1,8 trillions. Y eso significa que bajo un modelo productivo actual no vamos a lograr abastecer a la gente de carne convencional. Entonces tiene que haber fuentes de proteína alternativa como la cell-based o la plant-based, ¿ok? Entonces, parte de los argumentos que nosotros utilizamos para involucrar a los inversionistas, que Ujú, buscan muchos de ellos rentabilidades a corto plazo, es en definitiva este proceso donde Sticta está liderando en el mundo y que ya vemos luces por un lado o por otro, por el lado regulatorio. Vemos Estados Unidos que el año pasado aprobó la carne cultivada, la producción y comercialización a dos empresas. Y ujú, por otro lado, vemos que los costos, que es el gran tema aquí, donde empresas como la nuestra están impactando de forma importante. Entonces, es un desafío convencer a un inversionista de seguir una empresa como la nuestra, pero los temas disruptivos básicamente son todos iguales. Hay una curva clásica que es la curva S, ujú. donde hoy día estamos en un periodo de baja, yo diría, de visibilidad, se dice, del proyecto, pero donde están ocurriendo cosas por debajo que van a permitir que la carne cultivada logre llegar a precio paridad en los próximos años. Entonces, además del tema regulatorio, se está avanzando muchísimo. La parte de salud, porque esa también, o sea, hemos oído mucho del tema de la proteína desde la óptica ambiental, ¿no? Pero la parte de salud, ¿hay beneficios para quien lo consume? ¿Es Sí. diferente la tuya a una carne que puedo yo encontrar en el supermercado que viene de alguna granja, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros ya probamos la carne cultivada en Israel con esta Mm, empresa que partimos colaborando, que es Supermeat, es una empresa líder en la producción de carne cultivada de pollo. Y el taste, el gusto y el sabor, o sea, el sabor y la textura son lo mismo. O sea, es básicamente carne, ¿ok? Pero la forma en que se produce esta carne no es la forma en que tú pones un pedazo de bistec en el barbecue o en la parrilla, ¿no? De mm, asado. Hoy día se produce esta carne, es como una pasta, es como la carne molida, si tú quieres. Entonces, los usos que se le da a la carne cultivada hoy día son embutidos, salchicha y hamburguesa, ¿ok? Pero en el futuro se piensa que esta carne va a poder imprimirse en 3D y va a poder tener un shape, un aspecto muy similar a la carne convencional. Entonces, hay empresas que están haciendo no solamente los fibroblastos, que son estas proteínas que conforman un músculo, sino que también a células de grasa que complementan estas células de músculo. Pero hablando de salud, hoy día, bueno, la FAO sacó un documento, creo que hace un año y algo, indicando de que la carne cultivada es tan segura como la carne convencional en términos nutritivos, ¿ok? Porque por ahí hay mucha gente que está con preocupación respecto a si es GMO u otras cosas mm. relacionadas a cambios en el fondo genéticos o lo que sea. Y la verdad es que no, porque lo que se está usando acá son células animales que tú logras multiplicarla en un medio de cultivo. Entonces, al final Mm. es la misma célula animal en un bioreactor. Es eso. Y está también la parte, tengo yo entendido que el mismo proceso que tenemos hoy, sobre todo con cuestiones industrializadas, ¿no? Que provocan mucho estrés al animal, que independiente del tema de cuestiones humanitarias y tal,
pues provoca que haya adrenalina dentro de la carne, que implica cuestiones tóxicas para la persona y demás. Con algunos papers que ahí me gustaría escuchar un poco también tu opinión, donde te hablan de la calidad, por ejemplo, del marmoleado, de la proteína cultivada, en donde se dice pues que se pueden replicar cosas como lo de Wagyu Mm. a unos costos mucho menores, ¿no? Primero, decir de que el 70% del consumo de los antibióticos que nosotros, los humanos, utilizamos para controlar una bacteria, digamos, una enfermedad bacterial, también son usados para la producción animal. Y esos mismos antibióticos, el 70% del uso de los antibióticos hoy día va hacia la producción animal. La carne cultivada no necesita antibióticos para producir carne, digamos. Y el otro tema, además del medio ambiente, porque producir carne cultivada con respecto a la producción de carne convencional significa bajar en un 99% el uso de tierra o el uso del agua. También hay baja significativa en el uso de agua y de efecto invernadero. Entonces, finalmente es optimizar el recurso, porque una vaca, si tú quieres, un animal que usamos para la producción de carne, necesita comer pasto, ese pasto, esa energía se va a la producción de proteína, pero también a la producción de pestañas, de pezuñas, de otras cosas que no es carne, ¿no? Entonces, la conversión energética es muy poco eficiente cuando tenemos un sistema productivo como un animal, digamos. En cambio, el sistema de carne cultivada o cell culture, como le llamamos, es muy eficiente porque todos los recursos van dirigidos hacia maximizar la producción de proteína para consumo. Entonces, por ejemplo, hoy día Sticta se acaba de ganar un grant en GFI, en The Good Food Institute, que engloba a todas las empresas e instituciones dedicadas a la producción de carne cultivada. Somos la Felicidades, oye, qué primera. buena noticia. Sí, muchas gracias. Somos la primera empresa latinoamericana en ganarlo, de hecho, Wow. y estamos trabajando con una empresa de carne cultivada que fue la que levantó más capital el año pasado, que se llama Meatable, y ellos están produciendo carne cultivada de cerdo. Entonces, nuestro proyecto que ganamos con GFI pretende maximizar el medio de cultivo donde esta célula crece en un bioreactor con la genética de esa célula. Entonces estamos hilando muy fino en esta relación potencial genético de la célula para poder generar biomasa versus la necesidad de energía que requiere para generar esa biomasa, digamos. Entonces, finalmente, claro, la carne cultivada va a significar eficiencias productivas mucho mayores, pero también posibilidades mayores, porque, por ejemplo, un productor de salmón, hoy día, si no me recuerdo mal, cerca del 20% de lo que consumimos de seafood, de carne de pescados, Ujú, viene de producción en jaula, ¿no? El resto es todo wild capture o capturas en el mar, digamos. ujú, ujú. De esa captura del mar, solo el 30% logra volver a índices de población similares a las que había antes de la captura. El otro está cayendo en forma marginal, pero está cayendo. O sea, quiere decir que en algún momento ese recurso se va a agotar. Digamos, Ujú. el atún o cualquier recurso del mar que estemos sacando, porque hay poca regulación o hay poco control. ¿Ok? Entonces, y por otro lado hay cada vez más demanda. ¿Ah? Entonces, básicamente, lo que permite la carne cultivada es poner un atajo a ese gran problema de sobreexplotación de un recurso, ¿no? Que hay en la historia de la humanidad han habido muchos casos dramáticos de sobreexplotación. Y por otro lado, te permite a un productor de salmón producir ese salmón no en los fiordos de Chile, en el sur, en la Patagonia de Chile o en Noruega, sino que poder producirlo en Hawái. Tú podrías producir una carne de salmón en Hawái, en condiciones tropicales, porque no necesitas el fiordo, necesitas solamente la célula, el salmón y el medio cultivo para que esa célula se reproduzca, en términos muy genéricos, digamos. Oye, y ayúdame a entender siguientes pasos. O sea, ahorita están ustedes en una etapa en donde ya tienen un producto
a nivel tecnología funcional. Ya está probado en laboratorio que sí funciona. La competencia en ese mercado, me imagino, está complicada, ¿no? Porque presenta una oportunidad gigante, entonces debe de haber muchísima gente que está metida, sobre todo en tratar Sí, de generar estabilidad, pero bajar los costos de producción y tal. O sea, vemos noticias de empresas que ya están imprimiendo la proteína. El problema es que pues el steak te cuesta $20,000, ¿no? O en fin, unos números estratosféricos. ¿Cómo se ven los próximos 3, 5, 10 años? ¿Cómo están los tiempos, sí. el mapa de ruta que tiene Sticta? Sí, mira, por ahí hay algunas encuestas que se han hecho a toda la industria muy interesantes, como la SRB, donde básicamente hay un porcentaje no menor, cerca del 35% de las empresas, que pretenden estar con el tema regulatorio aprobado el 2025. Hoy día hay cerca de 4 empresas con la bandera verde del tema regulatorio para poder vender. Entonces, esto es cosa de tiempo, el tema regulatorio. Y por otro lado, o sea, el tema del costo de la tecnología, de poder estar con paridad de precio o de costo para poder competir. Y ahí, y el escalamiento, por otro lado, porque se requieren plantas grandes para poder producir carne cultivada. Entonces hay un tema de inversión en CAPEX, en fierro, que también hay que considerar. Entonces hoy día la industria está enfrentando estos desafíos, haciendo plantas piloto, entonces, unidades productivas que sean capaces de justificarse en términos de costo, de eficiencia y de ahí empezar a escalar a grandes volúmenes. Pero todavía no está claro cómo hacer el landscape, si tú quieres, el terreno del mercado porque es tan disruptivo esto. Entonces, hay gente que piensa, por ejemplo, que van a haber productores, así como productores de animal, van a haber productores de carne cultivada en diferentes lados en un país, en el fondo, que tienen capacidad en el mismo campo, de obtener estas azúcares, la glucosa o lo que sea que se requiera para poder producir aminoácidos, para poder producir esta carne. Yo en lo particular creo que esto va a ir creciendo al punto en que en los próximos 5 años, no más que eso, se va a definir muy claramente cuáles van a ser los espacios de desarrollo y su capacidad de go-to-market de la industria, o la forma en que va a ir más bien este producto a la industria de la carne. Yo creo que en términos de tiempo, entre los próximos 2, 3 años, va a haber muchas empresas ya ofreciendo productos de carne cultivada en el mercado. La otra parte que creo que también es importante de la tecnología que tienen ustedes, el consumidor, independientemente del tema del inversionista y tal, ¿no? Tocabas un poco el tema de que la proteína cultivada no es transgénico. ¿Cómo ven ustedes ese mercado? O sea, qué tan factible es que el mercado sí acabe consumiendo proteína cultivada? ¿En cuánto tiempo? ¿Lo va a hacer porque es la última alternativa, ¿no? Como la película esta de Soylent Green y entonces pues no hay más que galletitas para comer. ¿O es más Mm. bien un tema donde la gente se va a dar cuenta que hay menos impacto al ambiente, hay Sí. menos maltrato animal, pero además también es mejor para mi salud, pero además es más disponible? ¿Cómo estás viendo esa parte del mercado? Hay una encuesta que salió hace poco, que se hizo en Estados Unidos y en Inglaterra, en UK, que muestran que cerca del 45% de los consumidores estarían dispuestos a cambiarse a carne cultivada o consumirla. Yo creo que la carne cultivada llegó no para reemplazar a la carne convencional, sino que para complementar el mercado. O sea, la carne cultivada va a ser una opción a la carne convencional, porque seguramente el fin de semana yo amo, me encanta hacer asado. Entonces, en barbecue, no sé cómo le llaman ustedes, los fines de semana con mi familia, yo voy a seguir consumiendo carne convencional. Pero va a haber otro mercado que no está dispuesto a que se sacrifiquen animales o que está mucho más sensible, digamos, a ciertos aspectos negativos de producir la carne convencional. Entonces, por otro lado, creo que la carne convencional, han habido varios reportes que muestran del subsidio que se le entrega a la carne, a la producción de carne hoy día,
Entonces, en la medida que existan alternativas, finalmente también el precio de la carne convencional puede afectarse en el futuro. Entonces, por lado precio, si el costo sigue bajando de la carne cultivada y la carne convencional termina por, en el fondo, siendo reemplazada en parte, creo que la carne convencional va a subir de precio también. Entonces, por precio, también la carne convencional va a ser reemplazada por la carne cultivada. Creo en el futuro hay diferentes segmentos y las estimaciones de varias instituciones de market research indican de que la carne cultivada debería llegar al 5% de market share al 2030 y al 2040 debería tener sobre el 20% del market share. Y esos son billones de dólares de mercado, digamos. Creo que hay un mensaje que me gustaría aprovechar de indicar, porque generalmente la tecnología para países en Latinoamérica en general, siempre hay excepciones, pero en general la tecnología nosotros estamos acostumbrados a importarla y Latinoamérica se caracteriza más bien por ser industria de productos genéricos, de productos más bien linkeados a la producción agrícola, etcétera, o minera, a explotación de recursos y no desarrollo de tecnología. Y experiencia muestra que nosotros en Latinoamérica sí podemos creernos el cuento de hacer disrupción tecnológica y poder aportar en el desarrollo de soluciones disruptivas como la carne cultivada desde Chile. Nosotros estamos aportando en esto y creo que vamos muy bien para poder avanzar, ¿no? No, yo En creo que le das lo además un tema tecnológico. clave, que es justo la tesis que tenemos nosotros, porque además lo decías, ¿no? Hace rato con algunos de los comentarios. Ese ejemplo que das de Eduardo, aprendiendo de el que crea prácticamente esta categoría, ¿no? De fermentación de precisión. Nosotros decimos que desde hace ya como 30 años llevamos mandando a los Eduardos a que Mm, estudien con esas gentes en los MITs, Stanfords, exacto. Oxfords, y ya están en las católicas y Tec de Monterrey, Javeriana, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, la masa crítica para este nuevo desarrollo tecnológico, pues ya la tenemos, la llevamos trabajando como región desde Mm. finales de los 90 por lo menos. Si tomamos todo esto que acabamos de platicar y le metemos este otro ingrediente, ¿no? Que está muy de moda últimamente del nearshoring, básicamente nos está abriendo la puerta al mercado más grande del mundo con una producción que se puede manejar desde acá para que toda la cadena productiva caiga en América Latina, ¿no? Y eso Claro. pues, sería una cosa fantástica. Además, en el cono sur, Chile, Argentina al menos, el costo de hacer investigación es mucho menor a la del hemisferio norte. O sea, hay una oportunidad en términos de costo porque muchas empresas en el hemisferio norte, California, por ejemplo, se enfrentan al tema de que levantan los recursos, arman los laboratorios, que los costos de los equipos pueden ser más o menos iguales en todo el mundo, pero se enfrentan a los OPEX, a los costos, a los gastos de investigación y no logran en el fondo levantar la plata porque es 10 veces más caro. Pero por otro lado, el hemisferio norte tiene mucho incentivo a la investigación y al R&D que nosotros en Latinoamérica no tenemos. Falta también, además de estos insumos que tú hablas de gente que entienda el negocio y que logre unir a la parte científica, falta también el apoyo de los gobiernos. Creo que los gobiernos en general se han centrado en crear las capacidades de investigación, que es muy bueno en recursos humanos, pero también falta apoyo en términos de crear facilidades o hubs tecnológicos que logren incentivar a gente a ir al mercado a hacer cosas. Nosotros vemos, por ejemplo, en Canadá que el gobierno financia hasta el 98% de los OPEX o gastos de investigación y desarrollo para las empresas. Hoy día nosotros no tenemos eso, estamos asfixiados en un mundo en el cual requiere mucho capital para poder y tiempo para poder llegar al mercado, digamos. Oye, pues te agradezco de veras Sí, muchísimo el espacio y el tiempo. Yo creo que la gente que nos está viendo, espero lo haya disfrutado tanto como yo. Y en verdad, gracias por el espacio. Mucha suerte en este levantamiento de capital en el que están. Estoy seguro que pronto lo van a cerrar. Y pues manténganos informados. Creo que para nosotros también es importante estar enterados de empresas que están metidos totalmente en el tema de economía de conocimiento y que siguen creciendo a la velocidad de ustedes, ¿no? excelente. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación